Muy, pero muy bienvenidos a nuestro podcast Tu Mejor Versión. Un programa que ustedes saben es para compartir, para poder validar nuestras emociones, conectar, aprender y además siempre queda esto grabado, lo pueden seguir viendo. Y hoy ya estamos con un, como yo le digo, agitador de conciencia, un rebelde, un curioso, de verdad que es alucinante porque siempre cada vez que comunica con las manos, con su mirada, con su testimonio, abriendo su corazón, mostrándonos que toda la vida es posible y ha estado también en muchos países haciendo conferencias, ha escrito muchos libros. Tengo que decir que me los he leído todos y hay uno que me está devorando la cabeza, que tiene que ver con un neurotransmisor nuevo que no conocíamos. ¿Cómo puede ser? Aquí está con nosotros Borja Vilaseca. ¿Cómo estás, Borja? Muy bien, encantado, Angélica. Gracias por invitarme. Nuestro agitador de conciencia, y ahora con este nuevo libro ya nos volviste loca la conciencia. A ver, explícanos. Ananda Mida. Sí, Anoten, Ananda Mida. Suena difícil la palabra. Ya, la palabra, como siempre, pues Ananda viene del sánscrito y quiere decir dicha, y Mida pues lo utilizamos como molécula, ¿no? Entonces es la molécula de la dicha suprema, que fue descubierta en el 92 por Raphael Mechoulam. Y básicamente pues es una molécula que secreta el cerebro en determinadas circunstancias, endógena, desde dentro, no se estimula desde fuera, y que al segregarse en grandes cantidades lo que hace es apaga, silencia la red neuronal por defecto, la vocecita del ego, este narrador que no se calla nunca, que tenemos todos en la cabeza, y entonces de pronto, imagínate, silencio interior. Y desde ahí, claro, empieza a emerger nuestra conciencia dormida, nos vamos desidentificando de la mente, del ego, de todo el pensamiento, y de alguna manera empezamos a entrar en contacto con una presencia y esa dicha que es nuestra verdadera naturaleza y que no tiene ninguna causa externa. El tema está en que hoy en día vivimos de tal manera que inhibimos la producción de Ananda Mida y por eso de alguna manera estamos perpetuándonos en la inconsciencia porque estamos demasiado atrapados por la mente y poseídos por el pensamiento, con lo cual para mí es una molécula revolucionaria y le he llamado poéticamente el neurotransmisor de Dios porque en la medida que tú vas profundizando, que es lo que nos han dicho todos los místicos, Dios es un estado de conciencia elevado donde te ves desde fuera como parte de una realidad mucho más amplia, una sensación de unidad. Y Dios, en ese sentido, es un estado elevado de conciencia que se produce fruto de una experiencia neuroquímica de nuestro cerebro. Claro, imagínate dónde va a quedar pues, el Dios teísta de las instituciones religiosas, dónde va a quedar la industria farmacéutica o todos los entramados del sistema que nos hacen mirar hacia afuera, buscar hacia afuera, cuando lo que estamos todos buscando está inscrito en nuestra biología más profunda, en nuestro ADN, y es una molécula que sigue al cerebro. Entonces, de alguna manera es un libro utópico porque intenta compartir la evidencia científica del despertar espiritual y crear un puente entre ciencia y espiritualidad. A mí personalmente me ha explotado la cabeza descubrir la Ananda Mida, ¿no? Es impresionante, además que es cierto lo que tú dices de Dios que se busca tanto afuera, en templos, en lugares, y al final está dentro de nosotros, ¿no? Sí. Yo toqué fondo con 19 años, Angélica, y me quería suicidar. Pero claro, ahora entiendo por qué, porque la voz de mi cabeza, o sea, la red neuronal, vamos, disfuncional, ¿no? En mi caso, lo siguiente, ¿no? Y pasé por una etapa muy, muy oscura de mi vida, muy jovencito, ¿no? Pero eso viene ¿por qué? Como bueno, eso tiene muchas causas, ¿no? Pues hay aspectos genéticos que vienen de serie, que de alguna manera influyen en tu modelo mental, ¿no? Aquí podríamos hablar del eneagrama, ¿no? Los eneatipos. Y luego los factores ambientales, ¿no? Pues en mi caso, pues como mucha gente, pues familia disfuncional, maltratos psicológicos, bueno, cositas que... Y además de chico tuviste como varias como enfermedades o accidentes, o sea, te sucedieron bastantes cosas. Sí, pero eso eran más cosas físicas, exacto, ¿no? pero fue como la mezcla también. Sí, en ese sentido siempre el dolor y el sufrimiento, los primeros 25 años de mi vida, digamos que la vida me puso muy en contacto con eso. Totalmente. Luego he entendido para qué, ¿no? Por mi labor social. Y claro, llega un momento donde todo eso hace mella en tu subconsciente. Exacto. La red neuronal por defecto está conectada con el subconsciente. Exacto. Entonces, todos los pensamientos que brotan en la red neuronal, ¿de dónde vienen? Del subconsciente. Entonces, claro, lo que hacemos con los niños durante los primeros 3 años de vida, y sobre todo la infancia, ahí el subconsciente es cuando más, digamos,
se Absorbe, impregna. claro. Sí, la amígdala, ¿no? Que también es el sistema límbico, que es como toda la memoria de los traumas, ¿no? De la infancia, del niño interior. O sea, al final 07, unes ¿no? cabos, ¿no? Entonces, claro, yo toqué fondo, me quería suicidar y no lo hice, evidentemente, y empecé esa búsqueda. Y como estaba tan peleado con la sociedad de los adultos, pues empecé una búsqueda, un camino pues muy alternativo en el año 2000. ¿Y esa búsqueda fue tuya o acudiste a un especialista, pediste No ayuda a alguien porque más? no por arrogancia y por Mira. orgullo, me hubiera ido muy bien, Claro. Angélica, pero es que estaba muy peleado con los adultos. Ya. La sociedad me parecía una hipocresía generalizada y los adultos unos farsantes. O sea, era un adolescente y estaba muy peleado, Claro. no quería saber nada de... Entonces dije, esto lo voy a resolver por mí mismo, Mira. imagínate, ¿no? También, bueno, forma parte de mi camino, por eso me dedico a lo que me dedico. Intento Exacto. facilitarle a la gente pues, que no tenga que vivir lo que viví yo porque tienes que tener una resiliencia muy bestia, ¿no? Para lidiar con esas cosas. Sí. Y bueno, pues por hacerlo breve, pues en la búsqueda, el sufrimiento, aparece el enneagrama, aparece Gerardo Smelding, y leyendo a Gerardo Smelding, Ajá. tuve un fogonazo de comprensión que me sacó, que silenció esa red neuronal, y es que yo lo noté. O sea, lo noté como había una... O sea, yo lo noté como una corriente de electricidad y de luz desde dentro, y ahora lo que sé que pasó es que mi cerebro secretó, pero vamos, toneladas de anandamida. Y desapareció el sufrimiento, la ansiedad, el yo, Borja Vilaseca. Eran las 2 de la mañana. No había nadie ahí. Solo había un silencio, una paz y yo era todo. O sea, no había fronteras Oye, ni... impresionante. No, claro, imagínate, yo no tenía ni idea de lo que te me... desdoblaste así. ¿Qué es esto? Qué impresión. Pero es que sincrónicamente, gracias al enneagrama, empecé a abrirme más a una filosofía más oriental. Y entonces en mi mesía de noche tenía un libro que se llamaba Más allá del ego, que era un tratado de diferentes textos sobre psicología transpersonal, que te hablaba de los estados elevados de conciencia. En un estado elevado de conciencia, cogí el libro y leí sobre estados elevados de conciencia. Y mientras estaba ahí entendí intelectualmente lo que estaba viendo. Eso me dio una paz tremenda, porque me duró un mes y medio de conciencia testigo. O sea, era como ver al avatar Borja Vilaseca. Claro, claro. Y todo sucedía. Pero claro, esa observación hacía que el personaje fuera tremendamente funcional, amoroso, empático, pacífico, feliz, dichoso. Entonces, pero era como un... ¿no? Y luego al cabo de un mes y medio empecé, poco a poco fui a la conciencia plena y luego volví a la inconsciencia ordinaria y luego me peleé porque quería volver ahí y fui al ego espiritual, bueno, y el viajazo. Oye, qué viaje. Sí. Y luego he presenciado en primera persona lo mismo en mi amigo Quique. Entonces he podido vivirlo en mis carnes hace 20 años y acompañar a mi amigo, que le dedico el libro y que el prólogo, bueno, yo solamente le digo a la gente leer el prólogo, porque la historia de mi amigo es muy bestia. O sea, fíjate lo que tenemos que vivir en la vida para tocar fondo. Y fíjate, interesante, Angélica, que otra de las causas de la secretación de anandamida es tocar fondo. Claro. Cuando tocas fondo y llegas a esta saturación de sufrimiento, claro, tu propio yo, tu propio ego quiere acabar consigo mismo. Entonces la biología no le interesa, porque estamos hechos para autopreservarnos, para sobrevivir, para perpetuar la especie. Exacto. Entonces la anandamida es la última defensa neuroquímica, porque cuando entras a la noche oscura del alma, secretas anandamida, entonces te disocias de la mente, del ego, de la voz, y entonces es para que no te suicides. Y ahí y por eso dice, toqué fondo y desperté. Entonces, claro, ¿sabes cuando todo... Sí, totalmente. Y ahora, claro, ha cambiado completamente la forma en la que, bueno, pues personalmente comunicó el autoconocimiento, porque realmente yo he llegado, el último, a la neurociencia. Mi camino fue muy espiritual y finalmente he encontrado en la neurociencia, en la anandamida, ¿no? Como el aceite de la ensalada que lo unifica todo. Ingenuamente, utópicamente, quiero pensar que este discurso, claro, ya... Bueno, pues que me lo arrebatan los científicos. Yo estoy, vamos, súper abierto a hablar con cualquier científico, con cualquier académico, porque hace unos años era, bueno, es que les hablo de mi experiencia. Exacto. Pero es que ahora esto, vamos, solo necesitamos... Va más allá. Solo necesitamos una generación de científicos que en el libro hablo de que se engloben en la neuroespiritualidad. Igual que hay neurociencia, neuroespiritualidad, que es la ciencia que estudia la correlación entre el cerebro, el sistema nervioso y los estados elevados de conciencia. Cuando necesitas algo rico, rápido y que sí te aporte, Barras Vivo con 15 gramos de proteína. Porque cuidarte también puede ser un gusto.
Con Vivo, vivo mejor. Entonces ya está, vamos, convención lo siguiente, Angélica, que es cuestión de años que cambie el paradigma científico, porque ya tenemos la evidencia que faltaba, que es la anandamida. Qué impresionante. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que quizás nos están escuchando en este momento, que saben que necesitan un cambio? Ese perfil de amigo que uno tiene que, ¿cómo estás aquí? El 90% de la población. Claro, es como trabajando, bueno, hay que pagar cuentas. Sí, Esa típica respuesta, ¿no? sí, Hay que pagar cuentas. sí. Bueno, ¿y cómo está tu matrimonio? Sí. Ahí, bueno, son 20 años. O sea, como que todo es como ya... No hay más que hacer, ¿viste? Viven en un piloto automático, pero al momento de terminar el día solo quieren meterse a la cama, desaparecer y ya mañana seguir con esto y el fin de semana ojalá ponerte una buena serie en Netflix y hasta luego. Pero saben que quieren un cambio, pero no saben cómo empezar. Es que, Angélica, podemos dar agua, pero no podemos dar sed. Por eso ahí está la función del sufrimiento. Parece que el 90% de la población o todavía no ha sufrido lo suficiente, o sus parches les siguen funcionando. Porque en el libro también planteo que hay 4 ventajas de seguir en la inconsciencia y hay 4 ventajas de seguir dormido. Cuando tú vives en la inconsciencia, en el autoengaño, y todo esto lo sabemos por experiencia personal, porque todos hemos pasado por ahí, yo el primero, ¿eh? Exacto. Hay 4 beneficios de la hostia. Claro, entonces son... O sea, la inconsciencia, el vivir dormido, el vivir atrapado en el ego, en la Matrix, en este sistema neurototalitario en el que vivimos, te exime de confrontar 4 miedos muy profundos del ser humano. El primero es el miedo al dolor. Claro, conocerse a uno mismo es doloroso. Exacto. Estamos llenos de traumas. Claro. Es que, bienvenidos, estamos todos traumadísimos. Totalmente. O sea, miremos nuestra civilización, nuestra especie. Entonces, claro, sanar es dolorosísimo. Sí. Por eso la industria farmacéutica te da, pues eso, tranquimacines, ¿no? Para parchear el dolor. Entonces, eso ya es un beneficio de la hostia. Te exime el miedo al dolor, el miedo al rechazo. Conocerse a uno mismo es quitarse la máscara, la coraza, mostrarte tal como eres, salir de tu armario espiritual, hacer tu camino, ¿no? Ser quien verdaderamente eres, ¿no? Claro, hay mucha gente que no lo va a entender. Hay mucha gente en tu entorno social y familiar que te vas a convertir en una amenaza para su sistema de creencias. Entonces, conocerte a uno mismo, no haces muchos amigos en el camino. Ajá, Al revés, es un cierto. viaje muy solitario. Sí, es solitario. Y la gente no quiere la solitud, el ostracismo, la exclusión social. Entonces, al final me traiciono a mí mismo para pertenecer al rebaño social, ¿no? Eso es un beneficio también tremendo. El tercer beneficio, te exime de confrontar el miedo al cambio. A conocerte a ti mismo, despertar, ser consciente, te vas a dar cuenta de que has co-creado un estilo de vida que no tiene nada que ver contigo. Y por eso sufres tanto, y por eso enfermas, y por eso no tiene sentido tu vida, y por eso estás todo el día enajenándote. Vas a tener que emprender cambios, pero no solo interiores. Igual cambiarás de pareja, de trabajo, Claro. de amigos, de ciudad, de lo que sea, para honrar tu singularidad. El miedo al cambio, madre mía, ahorrarte el miedo al cambio es un súper beneficio. Sabiendo que la única constante es el cambio. Sí, pero lo saben en este momento de la racionalmente. historia, sí, Claro. pero estamos totalmente en la Totalmente, zona de cierto, confort cierto. que va a desaparecer Sí. con las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, Estamos condenados a hacer este camino, pero el 90% se resiste cierto. por estos beneficios. Y el último te exime de confrontar el miedo a la libertad. En un plano mundano, claro, conocerte a ti mismo te lleva finalmente a gozar de libertad de pensamiento, a tomar tus propias decisiones y claro, tienes que asumir las consecuencias Exacto. de tus actos en el plano físico terrenal mundano. Aquí lo que hay es un victimismo generalizado. Entonces, claro, te exime del miedo a la libertad. Es un súper beneficio. Te exime del miedo al dolor, el miedo al rechazo, el miedo al cambio, el miedo a la libertad, entre otros. Esto es lo que está frenando el despertar de la conciencia de la humanidad. Y entonces, como decía Erich Fromm, nuestra civilización se sostiene sobre su principal gasolina, Claro. el autoengaño. Que es cierto, también te escucho y me lleva a esto de la responsabilidad emocional, que por Dios que nos cuesta, siempre da la victimización o el otro, es que bueno, vengo de una familia así, es que bueno, es que mi pareja me hizo, es como, uno se sale completamente del rollo Sí. y que soy un títere, ¿dónde estuve yo? O sea, Ya, ¿qué ya. pasó conmigo? ¿Dónde estoy? Cuesta responsabilizarse emocionalmente de Sí. lo que vivimos. Bueno, porque como en la inconsciencia ordinaria estoy identificado con mi yo, solo miro para afuera. La causa está afuera. En la consciencia plena empiezas a darte cuenta de que
reaccionas Claro. frente a lo de fuera, con lo cual lo de fuera es un detonante, pero la causa está dentro. La causa son tus heridas, tus sombras, tus limitaciones no cuestionadas. Entonces, claro, el problema de fondo es la inconsciencia ordinaria, que nos vuelve tremendamente disfuncionales psicológicamente, ¿no? Sufriendo muchísimo, pero ¿qué hacemos? Parcheamos ese sufrimiento. Claro. Y el mecanismo de defensa más predominante de la inconsciencia ordinaria es el victimismo. Claro. Pero es que todo tiene... O sea, Mm. es de una coherencia... Y qué liberador es cuando uno deja de ser la víctima. Es como, el problema es tuyo. Claro. Pero hay que ser honestos. Claro. Hay que ser Es honestos, cierto. Angélica, y tú lo sabes, porque hemos compartido viaje. Los primeros 1000 pasos, metafóricamente, del autoconocimiento son jodidos. Duele. Y sí. quien te diga lo contrario, miente. No, claro. Entonces, tú Posible. estás mal ahora mismo. El 90% de la gente está muy mal con su vida. Está totalmente en el ego, una vida insatisfactoria. Mm. Pero durante los primeros 1000 pasos, metafóricamente, va a estar peor. Va a estar peor. Pero en paso 1001 empiezas, poco a poco, es un proceso. Entonces, claro, yo por eso intento motivar a la gente, Sí. pero compartiendo Tu historia también. honestidad Sí. pedagógica. Pero por eso los primeros 1000 pasos, para mí, requieren de un acompañamiento. Es que si no es muy jodido. Yo no me fui acompañado por nadie. Claro. Yo fui acompañado por los libros de los autores que leí, pero no le recomiendo a nadie el camino que yo hice. Pero también es verdad que la vida, coño, en mi caso, pues yo tenía pues este propósito a la vuelta de la esquina y Exacto. me siento Y invencible. lo encontraste. Claro. Pero también lo buscaste. Pero ¿ah? mucha gente sucumbe en estos 1000 primeros Sí. pasos y se suicida y se medica y se engaña y mira para otro lado. Por eso, tío, déjate acompañar los primeros 1000 pasos, entrena, muscula, tal, y el resto de tu vida Claro. te seguirán pasando cosas y la vida te apretará y habrán crisis, pero tú ya sabrás afrontarlos por ti mismo. Eso para mí es la madurez emocional y espiritual que hoy adolece nuestra sociedad totalmente infantilizada, ¿no? Es cierto. No, y me encanta también el hecho de el atrevimiento, que yo creo que eso es algo que a ti te marca mucho, que es esa rebeldía, que ser rebelde al final del día, como que no es bueno ser rebelde, sigue a la norma, o siempre Ya. fuera de la clase si levantaste la voz, los profesores muchas veces juegan ahí un rol súper importante en la educación, pero el hecho de, en tu historia, yo que te sigo muchísimo, es como... Te fuiste, estuviste en Lourdes siendo ateo, me encanta que un ateo fue a Lourdes, imagínense. Pero bueno, has hecho voluntariado, te has atrevido, has escribiste un libro a los 20 años, o sea, has hecho todo lo que realmente te ha dado la gana, porque lo has sentido y has sido leal contigo, más que con el mundo. Y eso yo creo que es un aprendizaje, una súper buena lección que nos deja, porque es como, quiero hacer algo y lo siento, hazlo. No te detengas por lo que te vayan a decir o no te vayan a decir. Ya. El miedo al fracaso quizás ahí nos afecta mucho. No vaya Sí, a fracasar en sí. esto. Bueno, muchos miedos. Es El que, exitismo. sí, Uf, total. es complejo eso. Sí, yo la verdad que cuantos más años cumplo, ahora tengo 45 y no sé, veo el Borja de 19 y no sé cómo lo hice. Ay, No me lo sé, encanta. sinceramente, ¿no? Fantástico. Tenía que ser así. Qué cool. Mira, mi madre, que en paz descanse, en su última etapa de vida trabajaba con enfermos terminales, Mira. hasta que ella se convirtió en una enferma terminal. Yo tengo muy presente la muerte. Y esto es algo que es memento mori, ¿no? Recuerda que vas a morir. A mí me encanta mucho el estoicismo, a mí me encanta mucho la filosofía. La verdad que estoy muy en deuda con todos los autores que he podido investigar y sus enseñanzas las he podido Claro. practicar, ¿no? Y al final yo siento, a ver cómo lo explico, que entre los 19 y los 25 años, Angélica, yo morí. O sea, ¿y qué murió? El exceso de identificación con Borja Vilaseca. Entonces realmente estuve a punto de morir porque atraje a mi vida accidentes, bueno, estaba totalmente perdido en las drogas, el alcohol, la inconsciencia. Estuve a punto de morir varias veces en accidentes de tránsito, o sea, pude morir físicamente, pero es que morí psicológicamente también. O sea, cuando tocas fondo y la gente que lo sabe... Y luego la vida me regaló esta experiencia justo sincrónicamente, que fue lo que me hizo despertar. Entonces, la sensación que siempre he tenido es que morí y por tanto desde los 25 años estoy como de regalado, estoy de bonus. O sea, me la trae al pairo absolutamente todo a nivel mundano, egoico, Borja Vilaseca, lo que piense la gente, ¿sabes? Entonces, siempre procuro ser fiel verdaderamente a los dictados
de esta intuición que no es la voz de la red neuronal, sino que es como el susurro de algo mucho más profundo que no me habla con palabras. Qué lindo. Y me dice, ¿no? Y pago el precio, ¿eh? Porque durante muchísimo tiempo he pagado el precio del ostracismo social, ¿no? La exclusión, la solitud, ¿no? Y muchas veces ha tenido también unas consecuencias que de cara al personaje pues han sido muy dolorosas en forma de pérdidas de personas muy, muy queridas. Pero al final, con el tiempo te das cuenta de que todo eso sucede a través tuyo, que no hay ningún sentido de mérito ni de culpa y que no podía ser de otra manera. Entonces yo al final lo que intento es compartir con las personas que están en ese punto de ebullición, donde realmente estas reflexiones pueden llevarle, porque sé el profundo cambio que pueden experimentar en sus vidas, porque lo he vivido en mis propias pieles y porque no tengo nada que perder. Qué maravilla. Y porque igual mañana me muero, pero y lo hiciste todo. A mí la muerte me pilló viviendo mi vida, ¿sabes? Y esto lo tengo tan claro. Y por eso no tengo ningún tipo de miedo ni a la vida ni a la muerte. Me siento bendecido, privilegiado, súper agradecido. Cada año que pasa estoy más motivado. O sea, se te ve. Sí, es que y me van pasando estas cosas, ¿no? Y tengo como una relación de amor absoluta con la vida. Entonces, no sé, pues pienso que vale la pena compartirlo, ¿no? Y creo que cada vez más personas están vibrando con eso también. Totalmente. Somos muchos los que estamos en eso y muchos los que te estamos viendo. Sí. Tenemos una dinámica que hay 3 tarjetas con una palabra atrás o con algún mensaje, yo no lo sé. Tú mismo las vas a mover porque después me vas a decir, ay, me pusiste una más afuera para que esa la saque. La verdad es que no importa. Tú barájala, muévela y la que saque solamente queremos saber en simple con qué te conecta o quizás con alguna emoción o algo que quisieras decir de lo que te vaya a salir en esa tarjeta. ¿Qué pasa? Esto es el azar puro porque cada palabra tiene algo diferente, para que tú lo sepas. Bueno, la palabra madre. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Y mira que luego ve las otras para que no veas que son puras madres. ¿Eh? Sí, sí. ¿Con qué te conecta si hablamos de la emoción? Pues mira, me emociona un poquito. Bueno, o sea, realmente mi madre, que en paz descanse, se fue a finales del 21. O sea, realmente es como, siento que es como lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida, ha sido la relación que tuve con mi madre, ¿no? Entonces, por un lado, sin entrar, ¿no? Pues un infierno emocional, lo que fue mi infancia. Pero claro, por otro lado, ese infierno emocional me llevó a plantearme una serie de cuestiones muy jovencito y realmente pues lo que hemos comentado, ¿no? A hacer lo que he hecho con mi vida, a ser quien soy, a tener la motivación que tengo. Y es verdad que ya te digo, eso ha dejado unas secuelas en mi vida personal, que sigo pues trabajando en ellas y pues seguramente pues me ha llevado a tener pérdidas muy, muy dolorosas en planos de mi vida personal. Pero por otro lado, y lo digo de corazón, me siento bendecido también de haber tenido la madre que he tenido, porque sé que si no fuera por todo lo que viví a través suyo, hoy no estaría aquí hablando contigo, no habría montado una escuela, no estaría pues tan motivado haciendo lo que hago en mi vida, pues seguramente estaría llevando otra vida muy diferente, porque fue tal impacto que tuvo. Y luego también, pues mi madre, ella también hizo su viaje y tuvo una enfermedad terminal y un divorcio y finalmente ella despertó, que es algo que a mí jamás hubiera imaginado. Entonces, los últimos 10 años de su vida yo tuve una relación maravillosa con mi madre, que era una persona peculiar, como todos, pero yo la llevo en mi corazón y la echo de menos y hablo con ella y la honro y nada, la tengo muy, muy presente, pero sí, me ha marcado mucho. Es la persona que más me ha marcado en mi vida, en ambos lados de la moneda, pero lo bonito es que yo la amo, la llevo en mi corazón y también pues un poco lo que le digo siempre a la gente es que yo sé que mi discurso hay mucha gente que le llama positividad tóxica, ¿no? Pero yo sé que lo que sucede conviene, no porque sea bueno, sino porque sucede. Entonces lo mejor que puedes hacer es sacar el máximo provecho, pelearte contra lo que ha sucedido, victimizarte, maldecir, juzgarla, condenarla. Me parece tan fácil dejarse llevar por el ego, pero yo sé el trabajo personal que he hecho y es lo más importante que he hecho en mi vida, que ha sido perdonar a mi madre, de verdad, y amarla. Y sé que eso ha tenido como un
unos beneficios psicológicos en mí y en mi forma de estar con la vida y lo profundamente generosa que es la vida conmigo. Entonces, bueno, al final, pues yo a mi madre la llevo en mi corazón. Y si cuando la sientes, ves la carta, si la conectaras a una parte de tu cuerpo, ¿dónde la sientes? Sí, aquí, en el corazón. Mira, en el corazón. qué lindo. En el corazón, sí, la verdad que sí. Qué bonito, me encanta tu mensaje. Oye, mira que quiero que veas que tenías otros nombres que te podrían haber llevado a algo totalmente diferente. Lucía y Lucas. ¿Viste? Y Madura. Increíble, porque Qué bueno. nos ha pasado, llevamos varios capítulos y nos ha pasado increíblemente que yo elijo las cartas, escribo dependiendo de ciertos temas y a todos nuestros invitados han sacado una carta que yo por dentro digo, ay, ojalá que no le toque a veces. A ver, y le toca una locura. Angélica, o sea, de todas las palabras que podías haber puesto en la historia de mi vida, o sea, has puesto 3 muy potentes, ¿eh? Ah, qué bueno. Muy potentes, ¿eh? Porque Madura fue el primer libro que Yo escribí sé, entre los 19 y los 20 años y esto a mí me salvó de suicidarme. Ese es el libro que te salva. Claro, no lo he publicado. Que fue una terapia. Claro. ¿Y por qué no lo has publicado, Borja? No sé. Es cachondo porque es la voz de un chaval de 19 años que relata todas sus peripecias de las liadas que hice como gamberro, de alcoholizado, drogas, inconsciencia. Pero por favor. Y mientras hace un proceso de perdón hacia la madre que termina yendo a Lourdes de voluntario siendo ateo militante y que ahí al darme cuenta de, ostras, muchas personas que, madre mía, nacen con discapacidades o malformaciones, ¿no? Y cómo van ahí en busca de... Y yo siendo ateo, pero estando como voluntario, bañándonos en las piscinas, llorando con ellos. O sea, fue como, ¿pero de qué te quejas, Borja? No. ¡Ay, públicalo! Bueno, por quién favor, sabe. que lo publique. Y luego Lucía y Lucas, ¿qué te voy a decir? O sea, son tu vida. Sí, no, pero son 2 maestros espirituales. O sea, son lo que me han llevado a hacer un trabajo muy profundo con mi propio ego, con mis propias heridas y, madre mía. Qué maravilla. Ya, tú, entonces estuve Gracias. bien con mis tarjetitas. Hombre. Yo te tengo una deuda porque la verdad es que cuando estuvimos, les voy a contar a ustedes, estuvimos en Madrid en una entrevista que salió súper improvisado porque yo nunca pensé que iba a conseguir la entrevista. La conseguimos, partimos con los celulares, Borja, una paciencia de santo, porque celulares, poníamos el celular aquí, no había nada. Y yo además había descubierto varias cosas tuyas que nadie sabía, porque tenemos acá no solamente a un grande y a un movilizador y que nos despeina a nivel de conciencia, sino que además nos invitas a cantar, nos invitas a inspirarnos, pero esa vez lo hago cantar sin la letra, sin música de fondo, lo hago cantar a capela y además en un celular de porquería que tenía ahí. Entonces ahora vengo un poquito más preparada. Solamente para terminar esto, quiero que vamos a ver si lo logramos, porque estamos a punto. ¿Lo vamos a lograr, Alex, o no lo vamos a lograr? Porque tenía que traer algo más preparado. Música maestro, te traje un karaoke que lo vamos a transparentar porque quedé en deuda. ¿Cómo puede ser? Para que veas que a mí no se me olvidan las cosas. Así que hasta con música de fondo. Vamos, Borja, todo el equipo te acompaña cantando. Porque hay que cantar. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego. Va por ti, Sergio. Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón, 2 bailarines, abrazadísimos los 2, acariciándonos,
sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Es bailar. Brutal, brutal Sergio Dalma. Qué grande eres, qué grande eres. Es mi profesión frustrada. Hay que rasgar la voz, dejarte llevar y ver qué coño pasa. Ay, señor. Ananda, vida. El neurotransmisor de Dios. Neurotransmisor, el Prozac de Seneca. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? El sinsentido común. Tú eres lo único que falta en tu vida. Las casualidades no existen. No volvimos locos, pero así terminamos este Bueno, programa. ya está, sin voz. Maravilloso. Oye, vamos a regalar uno de estos libros si nos escriben Borja Vilaseca y nos cuentan ahí del libro, mandan la información. ¿Por qué te tendrías que llevar uno de estos libros? Y yo te lo voy a poner. Tenemos regalito, Jess, pásamelo por favor. Vamos entonces, permiso. Tenemos regalito. Aquí te tengo tu regalito. Me agoté vocalmente. Ahí está tu libro, tu regalo. Ah, mira. Tienes tu New Petiam, colágeno hidrolizado, vitaminas, minerales, más energía todavía. De estas cosas me encanta. Y vitamina C para el sistema inmunológico. Sí. Mira, yo últimamente me la estoy tomando líquido. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Maravilloso. Así que ahí con esto, 2 scoops, 10 gramos de proteína. Muchas gracias. Muchas gracias. Desordenamos todo. Pero bueno, gracias de verdad, Borja, por estar con nosotros. Espero que disfrutes mucho también ahí tu New Petiam. Newpetiam.es para los que están en España, newpetiam.cl para los que están en Chile. Y cualquier cosa, ya saben, conseguir el libro y todo, de verdad eres un máximo. Pero ahora sí, quedé más elegante, ¿no? La próxima entrevista te voy a tener el saludo de Sergio Dalma. Bueno, oye, pues nada, encantado, de verdad que me encanta cantar. Yo sé. Conecta un montón. Muchas gracias, Borja. Cuídate mucho, un beso grande. Nada, muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, y ustedes también sigan conectados con su vida, con ustedes mismos, a disfrutar, a valorar todo lo que tenemos, que la vida es una sola. A vivir nuestro bonus, como nos dice Borja Vilaseca. Nos vemos muy pronto. Besitos, chao, chao.